Pues una vez más es un gusto compartir nuestra vida, compartir nuestra reflexión contigo en este tu podcast, El hábito no hace al monje, de los misioneros del Espíritu Santo. Y bueno, si alguna vez has escuchado episodios anteriores, si esta es tu primera vez, pues qué chido que andas por acá escuchando, pero una vez hablamos de masculinidad y fue medio raro el ejercicio por dos cosas. La primera, porque ya yo lo compartía, les decía, es un ejercicio de autocrítica. O sea, hombres hablando de su propia masculinidad implica como una suerte de doble ejercicio, ¿verdad? Porque es como estudiarte a ti mismo, de alguna manera. Entonces hay cosas que no alcanzas a ver, o los dices de donde estás implicado, ¿no? Y por otro, porque no coincidíamos en cosas, aquellos que platicamos aquella vez. Y esta ocasión hay una invitada especial porque yo no me siento capaz y sería una imprudencia de mi parte hablar de lo que queremos hablar solo yo o con otros hombres. Entonces, pues que se presente y que la conozcan. Hola a todos y todas, yo soy Daniela Ayala. Pues si tuviera que presentar como mi formación académica, soy licenciada en Filosofía por el Instituto de Filosofía y maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara, en convenio con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fuera de eso, me autodefino como una persona que es militante en el feminismo y también en el ecologismo, y esperaría como estar transitando hacia la ecología profunda. Órale, pues qué padre que te diste la chance de estar acá con nosotros compartiendo, Dani. Te platico también un poco. La idea de este podcast surgió como desmitificar un poco a la vida religiosa, o al menos a los misioneros del Espíritu Santo, ¿verdad? Como quitarnos el hábito para hablar de frente desde nuestra humanidad, desde lo cotidiano, desde los problemas sociales que nos vamos topando y problemáticas que tiene cada persona. Y tú ya dabas desde cómo te defines a ti como una persona feminista y como alguien ecologista. Yo creo que por ahí vamos a irle dando, ¿verdad? Porque creo que coincidimos mucho en la inquietud de la ecología y yo voy adentrándome y cuestionándome desde las posturas feministas. Porque quisiera que nos platicaras lo primero, porque al menos lo puedo decir así, desde la iglesia luego se hace como algo muy polarizado, como que el feminismo, y pareciera que es como una masa que anda por ahí rondando y queriendo hacer destrozos por la vida. Va mucho más allá, hay unas búsquedas muy concretas, hay toda una agenda política que se pretende, y yo creo que es justo también hablar de feminismos, ¿verdad? Porque el feminismo como tal, quién sabe dónde esté, ¿verdad? Sí, no podría estar más de acuerdo. Es decir, el día de hoy me gustaría compartir un poco justo sobre el punto de fuga, el punto de encuentro de esos dos grandes movimientos sociales, que me gustaría definirlos así, como movimientos sociales, tanto como intelectuales, académicos, políticos. Es decir, tienen todas esas aristas. Y dentro de este gran universo de feminismos, existe también una raíz, digámoslo así, que es el ecofeminismo, pero que también, ¿no? Cuando empezamos como a adentrarnos en él, nos damos cuenta de que no se podría definir como el ecofeminismo, sino los ecofeminismos. Y hoy me gustaría platicar a propósito de eso, porque creo que es algo que podría venir bien para las personas que nos están escuchando y que también tendría que decirle algo a la iglesia hoy en día. Sí, fíjate, hace tiempo que estuve trabajando en un albergue para migrantes, había una chava de Francia que nos fuimos haciendo amigos. Y ella se consideraba atea, etcétera. Era como es el diálogo. A ella le llamó la atención como que anduviera metido en cosas de las marchas de ecología y que no sé qué. Y ella me hizo un comentario que para mí fue bien novedoso, porque me dijo: Lalo, ¿has escuchado del ecofeminismo? Y yo le dije, como que no, ni idea. O sea, no sé qué es. Me dijo, oye, pero si estás en esto de ecología, como que en algún punto te tuviste que haber topado, o a lo mejor no sabías qué era eso y lo pasaste por alto, ¿no? Y ella me dijo, oye, ¿leíste la encíclica del Papa, Laudato Si? Y le digo, sí, la he leído varias veces. Y me dijo, tiene varias cosas de ecofeminismo.
dijo de tal autora y tal autora. Ciertamente no me he metido a investigar más en estos momentos de mi vida, no me ha dado para más, pero a mí se me hizo bien importante porque dije, órale, como que no sabía que estaba eso ahí latente y que había ya como documentos, incluso eclesiales, que lo estaban tomando en cuenta, ¿no? Pero no sé si nos pudieras compartir, Dani, como de qué va esto del ecofeminismo. Sí, claro que sí. Y de hecho sí tiene una muy buena raíz que la cruza, digamos, el ecofeminismo con elementos teológicos, religiosos, de repente un poco místicos incluso. Y eso genera ciertas resistencias incluso al interior de los ecofeminismos. Pero vámonos por partes, como diría Jack el Destripador. Me gustaría hablar como de la historia y de dónde surge. No es tan gratuito. Hacia los años 70 tenemos como pues este contexto de guerras, pero también los movimientos pacifistas tratando de controlar la situación, de exigir precisamente que se optara por soluciones más conciliatorias, y como en ese marco también tenemos un capitalismo voraz en desarrollo y en creciendo, porque finalmente pues lo que se busca es generar más altos niveles de desarrollo sin importar caiga quien caiga, y eso atenta contra vida humana y no humana, es decir, con el equilibrio ecológico en general, la vida de los animales y las plantas ya ni se diga, porque a la fecha siguen sin estar en nuestro mapa de consideraciones morales, no me pregunten por qué, eso está nefasto. Pero bueno, en ese marco, una autora francesa, Françoise de Eubon, disculpen mi francés, como por ahí de 1974, acuña el término de ecofeminismos para decir, es necesario hablar hoy en día de cómo se puede hacer una revolución social ecológica que está liderada por las mujeres, que estaremos marcando la pauta de cómo deberían ser ahora las relaciones entre hombres-mujeres, pero también entre seres humanos y naturaleza, porque finalmente lo que estaba cuestionando esta autora y lo que van a cuestionar muchas autoras dentro del ecofeminismo es precisamente cómo la forma de vinculación y de relación que hemos construido hasta la fecha está fuertemente engarzada en patrones de dominación, y esta dominación podemos verla como una especie de paralelismo entre lo que padece la naturaleza hoy en día y lo que padecemos las mujeres, es decir, sobre nuestros cuerpos, sobre nosotras como entidades, no tenemos autodominio. Muchas veces se nos quita la autonomía sobre las capacidades de nuestro propio cuerpo, se atenta contra nuestra posibilidad de desarrollo y de florecimiento, y se despoja o se dispone de nosotros como objetos de consumo para transformar lo que somos en los medios para los fines de un otro, y ese otro fundamentalmente el hombre blanco heterosexual, con una condición socioeconómica más privilegiada. Pero bueno, para los 70s esa propuesta no hizo mucho ruido, e incluso como que las feministas aquí como más a la vista, voces como Simone de Beauvoir, no estaban muy interesados en abordar eso. Y entonces el boom de esto pasa o sucede más hacia los 90s en Estados Unidos, con otras autoras, por ejemplo, la teóloga Mary Daly en Estados Unidos, que por cierto será una de las madres del movimiento separatista del feminismo, que incluso tenía como posturas políticas demasiado claras. Aunque daba clases de teología, muchas veces pedía como a sus alumnos hombres que se salieran del salón, y ella quería trabajar con sus alumnas y aparte dar tutorías a los hombres. Eso fue como sumamente cuestionado, y es una de las aristas de los ecofeminismos posibles, ¿no? Oye, se me hace como impresionante este dato que nos dices, desde 1974. O sea, yo recuerdo bien mis libros que nos daba el gobierno en la primaria, incluso en secundaria, y dices, jamás se abordó ni en ecología, ni en biología, ni geografía un tema de estos, ¿verdad? O sea, parece que aunque se planteó desde los 70s y tuvo su boom en los 90s, parece que no ha tenido mayor repercusión como en instancias sociales, que es donde al final de cuentas tendría que estar el tema dialogándose, ¿no? Y se me hace como bien padre cómo lo ejemplificas, Dani, como decir, a ver, lo que está proponiendo es una nueva forma de relacionarnos, ¿verdad? O sea, porque digo esto porque luego yo me he topado con personas que parece que cuando les hablan de feminismo
Es así como que no, y quieren romper todo y esto, lo otro. Y digo, y si lo están haciendo también, qué bueno, porque están expresando algo, están expresando un malestar, ¿no? O sea, con esta típica frase de esas no son formas, híjole, yo un día platicaba con algunas amigas y les decía, a ver, los monumentos tratan de decir algo, ¿verdad? Históricamente se nos ha contado una historia a los mexicanos. Quién sabe si sea la verdadera. Y si esos símbolos, esos signos, hoy no nos dicen nada de nuestra historia, qué padre que otras personas los están llenando de sentido y están diciendo algo a partir de ellos. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero se me hace impresionante porque creo que le das en el clavo. Se quiere proponer una forma distinta de relacionarse, no basada en el dominio. Porque cuando esta chava me hablaba de la encíclica y me decía, es que de tal autora está sacando estas ideas, me decía, es que el capitalismo, Lalo, me decía, es parte de esta cultura machista, ¿verdad? Porque me acuerdo, en aquel capítulo La masculinidad, alguien decía así como que es que ¿dónde está el machismo? Yo no lo veo, no es una entidad. Y yo me quedé así como que, a ver, no hay que entenderlo como que, mira, ahí va el machismo caminando, ¿verdad? Es decir, no, hay que entenderlo como una cultura, y una cultura que presenta sus síntomas. Hay que ir interpretando los síntomas para entender el conjunto de esa cultura, ¿verdad? Y una de ellas sin duda es el dominio, el someter a otro, Dani. Sí, y claramente pues no iban a ver ese machismo porque muchas veces las pautas y los síntomas, como bien dices, pues no los viven los hombres fundamentalmente, sino que las personas que recibimos como las vulneraciones somos fundamentalmente las mujeres, las infancias e incluso las juventudes. Y claro que sí, desde el ecofeminismo, toda la naturaleza, llámese animales, llámese plantas, llámese ecosistemas. Es decir, todo aquello que no es considerado a la altura del patrón de construcción de lo humano, porque otra vez hay que decirlo así, el patrón de construcción de lo humano ha sido androcentrista, es decir, ha estado enfocado en lo que viven los hombres en una situación más privilegiada. Pues claramente desde ahí no se va a ver otras formas de vida que no se están pudiendo desarrollar adecuadamente precisamente porque somos el bien de consumo de alguien más, de un otro que nos está subyugando, dominando, expoliando, explotando, liquidando. Y esto, sí, decías, me hace ruido que sea desde 1974. Yo diría, a ver, seguro ecofeminismos en el sentido del movimiento social lo hay mucho antes, pero algo que resulta como también muy evidente es todas las mujeres que han levantado la voz históricamente han tenido varias complicaciones, y si uno cree que ya a la fecha está libre de aquello, basta ver a Greta Thunberg tratando de cuestionar, por ejemplo, al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, o incluso a Vladimir Putin en algún momento, y los comentarios tan machistas que hicieron con respecto a sus posicionamientos, que Greta estaba hablando con gran seriedad sobre la crisis climática, la emergencia climática y la inacción de los gobiernos, y la respuesta que recibe es una burla a que no estaba sonriendo, que es una pequeña niña muy molesta, muy enojada. Y ella responde, evidentemente estoy molesta porque estos políticos que son burdos, son simplones, son ramplones, no hacen nada por detener la depredación ambiental, y es más, hasta la promueven. E incluso tienen el descaro y el cinismo de ir a burlarse de las personas que estamos tratando de hacer algo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, eso es siglo XXI. Vámonos más para atrás hacia una ancestra o antecesora que podría ser perfectamente Rachel Carson, con su libro Silent Spring. Se tradujo como La Primavera Silenciosa y lo publica en 1962. Ella era una bióloga marina que estaba muy preocupada por los efectos del DDT, que era un insecticida muy potente que surgió en esa época y que precisamente tenía toda la lógica de acelerar la producción de alimentos para poder hacer ventas más rápidas, masivas, más ganancias, más insumos. Sí, pero ¿a costa de quién? ¿A costa de quiénes? Pues los primeros quiénes que podríamos identificar en el mapa somos las personas. Porque los efectos nocivos de esos alimentos que estaban contaminados por esos químicos que eran profundamente nocivos, pues fuimos como, digamos, lo que tuvimos más tangible, más a la vista. Pero Rachel Carson fue más allá, y en La Primavera Silenciosa es muy evocador y es muy potente. A mí me encantaría recomendarles ese libro porque, otra cosa, además escribió para un público amplio.
Si bien era una especialista, ella se daba a la tarea de hacer su lenguaje entendible, accesible para todas las personas, y eso hizo que su libro evidentemente fuera pionero en el sentido del ecologismo, y que después progresivamente creciera el movimiento hasta que se prohibiera el uso del DDT. Pero antes de eso, ¿qué tuvo que padecer esta bióloga? Que un montón de compañeros desprestigiaran su investigación, que le duró 4 años. Es decir, ella hizo un inmenso trabajo y se le dijo: no, mujer, seguro estás mal, no, estás diciendo algo equivocado. Y es como, con permiso, perdón, soy especialista en el asunto, no tendrías por qué estar saliendo a desprestigiar. Un montón de falacias ad hominem, eran ataques a la persona, nada que ver con los datos, todo para tratar de proteger precisamente un pesticida que estaba liquidando la vida y el equilibrio ecológico, porque evidentemente lo último que les importaba a esos grandes productores era la relación que tenían los insectos y esas plantas que ellos veían como malezas con el equilibrio ecológico, y cómo eso después también iba a repercutir en la vida marina porque no se biodegrada tan fácilmente esos elementos químicos y demás. Bueno, pues el ecofeminismo se plantea eso. ¿Por qué tendríamos que tolerar un modo de relación donde solo hay una parte que se sale profundamente privilegiada y beneficiada, mientras que el resto estamos sobajados, sin voz e incluso liquidados? En este caso, pues es el grito de la naturaleza que no se escucha, y así como muchas compañeras históricamente han luchado por sus derechos y han muerto en el intento de que alguien escuche su voz. Sí, escuchándote, Dani, o sea, yo creo que incluso de lo poco que he leído, de eso sí me acuso, de haber leído poco de ecofeminismo, es algo que voy descubriendo, pero a mí se me hace como algo central, donde parece que culturalmente es el yo puedo, y voy a demostrarte que puedo, y a partir de ahí se cometen las atrocidades y se justifican, ¿verdad? Se justifican bajo este tema de lo económico, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, Dani, o sea, pensaba en este planteamiento de cómo relacionarnos, una vez más, cómo relacionarnos. O sea, yo lo pienso como que puede haber una pregunta para aquellos que nos escuchan. O sea, que puede ser bien simplona, pero la puedes contestar de muchas maneras y como que se ramifica. O sea, ¿cómo te relacionas con lo otro? Y lo otro puede como ejemplificarse, ya sea con otra persona, con una mujer, con un hombre, con una cosa, incluso con un animal, con una planta. ¿Cómo te relacionas con ello? A partir de lo útil que te es en tu vida, a partir de la vinculación que tienes con eso, yo creo que te toca a ti responder. Ciertamente, creo que el ecofeminismo, en especial la ecología profunda, pretende centrarse en la vinculación, ¿verdad? Vincularte. Me acuerdo mucho cuando estuve elaborando mi tesis, se nos proponía que una parte práctica de la filosofía, que hiciéramos un ejercicio práctico. Digo, pues pensar ya es algo práctico. ¿No? Como que, ¿por qué haría otra cosa práctica si la tesis ya era práctica, ¿no? Pero yo proponía un ejercicio, decía, ¿cuántas veces nuestra forma de satisfacer nuestras necesidades está tan desvinculada de la naturaleza y de lo que implica como satisfacer esa necesidad? Pero como no estoy atento y yo no, o sea, al final de cuentas no me toca estar ni en el campo, ni en un matadero de animales, o sea, para mí es bien fácil poder llegar y decir, dame 1 kilo de tal cosa, ¿verdad? O sea, yo no tengo esa vinculación. Cosa diferente a propuestas que he visto de gente que tiene sus pequeñas granjas sustentables y aunque no dan el paso a ser vegetarianos, ni mucho menos, o sea, se me hace bien respetable, porque entonces están promoviendo una vinculación incluso con aquello que comen. Están cuidando de algo, ¿verdad? Entonces a mí se me hace como un tema central esto de la vinculación. O sea, cómo te vinculas y cómo te relacionas con aquello que te vinculas, ¿no? Justo, y creo que una palabra clave aquí es cuidado. Las ecofeministas que se clasificarían como dentro del esencialismo. ¿Y por qué esencialista? Porque de repente ellas planteaban que sí había una especie de naturaleza humana que hacía que las mujeres fuéramos más tendentes o más proclives al cuidado, a la atención, al respeto a la naturaleza, a la vinculación con los ciclos naturales. Es más, por ejemplo, planteaban ese paralelismo, ¿no? Nuestro ciclo menstrual y entonces los ciclos de la naturaleza.
E históricamente incluso podríamos tener un montón de pautas, de momentos en los que sí se nos ha vinculado, y la madre tierra y Gaia y un sinfín de teorías, de mitologías, de formas de cosmovisión que planteaban eso. Ellas dirían, pues sí, nosotras somos las defensoras, las protectoras de la naturaleza, y el elemento destructor, dominante, aterrador, liquidante son los hombres. Bueno, esa es una postura esencialista. Tengo que mencionar que yo no coincidiría directamente con esa. Me gustan más las tendencias constructivistas o del ecofeminismo crítico e ilustrado, que ese lo propone Alicia Puleo, pero no adelanto tanto eso. Que nos dicen, no, a ver, espérate, es que todas esas pautas, todos esos conocimientos y aprendizajes vienen dados socioculturalmente, bajo un contexto. Históricamente, sí, a las mujeres nos delegaron las tareas de cuidado, las tareas de reproducción de la vida. Es decir, pues sí, a lo mejor no te enteras de que lavar la ropa, tender, planchar, barrer, trapear, cocinar, pues son todas esas tareas de cuidado que permiten que todo lo demás pase. Sí han sido invisibilizadas históricamente, y esos conocimientos muchas veces no se adoptan como saberes, ¿no? Pero sí lo son. Carajo, que construyen mundo, ¿no? El detalle es eso. Las otras formas de relación ya están presentes, solo nunca se les ha asignado un valor histórico semejante a lo que se dice que es importante, ¿no? Lo que es público, lo que aparece, lo que es más evidente, lo que genera ganancia y retribución, porque así están nuestras construcciones de creencias y valoraciones, y entonces hemos visto esos trabajos como tareas como de muy segundo o tercer plano, incluso las tareas invisibles. Vandana Shiva, una ecofeminista de la India, por cierto, dirá, pues es que ahí están, ¿no? Por eso podríamos ser perfectamente pioneras y pues las encaminadoras, ahora sí, de esas nuevas formas de relación, porque llevamos siglos trabajándolas, y son precisamente esas las que podrían volver a vincularnos de una manera más sosegada, más balanceada, más equilibrada con la naturaleza. Tanto así como, por ejemplo, la producción de alimentos. No estoy esperando que me dé muchísimo más que saciar el hambre, y de todas formas voy a proteger el campo. No estoy esperando satisfacer y generar unas ganancias cuantiosas, solo estoy esperando saciar el hambre de esta familia, ¿no? Ese ecofeminismo sería como más de un talante constructivista, y diría, esas formas no son naturalmente femeninas, son humanas, son un patrimonio de lo humano. Solo la pregunta es, ¿los hombres están listos para aceptar esa parte de nuestro patrimonio humano? Sí, y es que, a ver, se me hace como un tema como que bien importante, ¿verdad? Porque ahorita que lo dices, claro que a mí me impacta como hombre, ¿verdad? Porque justamente, como dices, estando inmersos, difícilmente yo me doy cuenta, ¿no? Como de todo esto. Y también porque culturalmente, lo voy a poner en este término, hay un modelaje, ¿verdad? Desde un montón de instituciones, institución como familia, institución como escuela, institución como iglesia, se nos modela de un modo donde parece que la fuerza es lo primordial y lo que hay que demostrar constantemente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el vínculo que se nos promueve? Es el de demuestra quién es el fuerte, ¿no? Y tiene un montón de represión de fondo. Entonces, dices esta pregunta como bien certera. ¿Estamos preparados los hombres para dar este paso a una forma de vínculo diferente? ¿Verdad? ¿Quién sabe? Yo diría que no, porque hace un ruidazo cada que alguien toca el tema, ¿no? O sea, me acuerdo hace poco, Dani, que yo le platicaba a un postulante así como algo de mi tesis, ¿no? Y me salía con cosas, no, pues no creo. Así como que no creo eso que dices. Pues yo no lo he visto, ¿verdad? Como que dices, híjole, o sea, te estoy dando datos, o sea, datos de nuestra forma de consumo, datos de nuestra forma de relacionarnos con la tierra, pero parece que incluso la comodidad y cierto lujo nos sesga todavía más la mirada para reconocer que la forma en la que nos estamos vinculando es atroz. Sí, y es que incluso yo la llevaría más lejos, lo mismo que hace Alicia Puleo. Alicia Puleo, ahora les pongo en contexto, es una filósofa española que es ecofeminista, fabulosa. Les recomiendo mucho Claves ecofeministas para rebeldes que aman la tierra y a los animales. Ese libro es buenísimo, yo creo que fue uno de los primeros que leí de ecofeminismo, y ahí me hice una persona muy convencida del asunto.
nos decía, y es que muchas veces ni siquiera las mujeres estamos listas para esa discusión, pues, porque implica cuestionar de raíz, de cepa, muchas cosas que todo el tiempo vimos como dadas. Cuando yo me hice vegetariana recuerdo que esa era una discusión en familia, ¿no? Es como, pero ¿por qué te negarías a comer carne? Esto es lo que hemos hecho todo el tiempo. Sí, es que el asunto es que lo que hacemos todo el tiempo no implica que sea correcto. Hubo momentos de esclavitud humana y eso no implicaba que fuera correcto. Hubo momentos en los que las mujeres no podíamos participar políticamente. Eso no implica que fuera correcto. Pues hay un momento en el que nos damos cuenta tal vez de que los animales no deberían instrumentalizarse. Y sí, matarlos para consumirlos a mí me parece que es un medio de instrumentalización de los animales, es decir, es de desconectarnos completamente de un elemento que nos hace parecidos, que es que sufren, les duele, tienen miedo, buscan sobrevivir y que, sobre todo en esta situación o en estas condiciones contemporáneas, estando, y ahí sí hay que contextualizar, estando en una situación en la que se me permite a mí alimentarme de otra forma que no implique el sufrimiento y el maltrato animal, claro que voy a optar una vez que entiendo y me vinculo y me conecto con ese dolor, cuando lo reconozco como algo que no debe ser tolerado y no es tolerable. Y entonces eso transforma las prácticas. Pero si se fijan, va de raíz. Y esas formas de relación entonces no son exclusivamente masculinas. Son unas formas de relación que vienen muy introyectadas en nuestro ser y actuar, que necesitan ser cuestionadas y que sí, claramente es muy incómodo y a la fecha, después de casi 10 años de vegetariana, sigue siendo un tema muy incómodo, lugar a donde llegas, tener que dar razón de por qué no vas a comer un plato con pollo, con cerdo, con vaca, etcétera, ¿no? Las mismas ecofeministas dirán, pues es una cosa curiosa, pero si nos ponemos a revisar estadísticamente la población vegetariana y vegana en el mundo, la mayoría, mujeres. Ya, qué dato tan importante, porque ya está planteando como la posibilidad y los hechos de que se puede vincular de otro modo, de que no es el único y justamente de que no porque sea el que lleva más tiempo sea el correcto o el más moral, si nos quisiéramos plantear desde ahí, ¿no? Y lo pensaría también, Dani, como una reflexión que yo he tenido. O sea, yo creo que no basta con saber algo racionalmente para cambiar un estilo de vida. O sea, ¿cuántos saben del sufrimiento animal? ¿Cuántos saben porque aparece en el periódico? O sea, se acaba de prender otra vez la primavera. ¿Cuántos saben que no es tiempo de ir a hacer actividades como hacer una fogata? Lo saben, pero pareciera que no hay como un elemento afectivo que apoye ese saber, ¿verdad? O sea, digo, yo creo que este tema del poderte vincular en una relación afectiva con ese otro da la posibilidad de reforzar la creencia o el saber racional, decir, ok, lo sé y efectivamente porque quiero hacerle bien a ese otro y quiero cuidarlo, no lo voy a hacer, o voy a relacionarme desde otros parámetros, ¿verdad? Efectivamente, y entonces es cuando el ecofeminismo, se vuelve una apuesta y una propuesta bastante plausible, tangible, y que tiene gestos precisamente o pequeñas salidas que uno cree que son pequeñas, pero son profundamente transformadoras y además radicalmente cuestionantes, ¿no? A donde vayas y generes esos gestos, siempre va a haber una persona curiosa que dice, ¿y por qué, no? O ¿para qué hacerlo diferente si es muy cómodo la forma en la que ya lo hemos hecho tanto tiempo? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque lo que ya comentaba al principio, el ecofeminismo también me parece un lugar, un espacio para ampliar nuestra visión moral de quiénes son sujetos de reconocimiento y de cuidado. Y precisamente eso, extender una visión ética que no viene solamente desde la justicia en términos como de legislación, es decir, pues sí, a lo mejor el bosque puede ser pertenencia territorial de un país, ¿no? De una localidad. Eso no implica que no le quiera cuidar y que no me involucre con el bosque como si fuese un ser que merece respeto, protección y cuidado. Y ese otro talante, no sé si me lo permitan, pero ese otro talante lo aprendimos en casa, ¿no? Es un poco diferente a lo mejor la versión de cómo nos acompaña la figura paterna, que a veces, pues al menos en contexto mexicano, me pasó en casa personalmente,
La figura paterna era como una especie de ley ya incuestionable y era la última palabra. Y en cambio la figura materna era como más conciliadora, un poco más de pensamiento en comunidad, de consideraciones adicionales, de contexto. El ecofeminismo recupera esa parte de la visión humana, porque, otra vez, eso es potestad de lo humano, eso no es exclusivo a las mujeres. Solo hemos tenido históricamente la ventaja y la desventaja, las dos cosas, de ponerlo en práctica constantemente porque fue el lugar que nos fue socialmente asignado. Ahora el asunto es, los feminismos ojalá no terminen por transitar hacia figuras donde la fuerza y la dominación sean la voz de respuesta. Yo estoy completamente de acuerdo, estamos cansadas, exhaustas, agotadas, hartas, cansadas de tener que estar luchando hasta la fecha por nuestros derechos más básicos, por ejemplo, los derechos de comunicar socialmente nuestra voz sin ser linchadas mediáticamente solamente por ser mujeres. Y sí, a lo mejor ahí la fuerza se ve como una alternativa para poder hacernos del poder y de protegernos. Por otro lado, a mí me gustaría mucho ver triunfar precisamente con creatividad y con la resiliencia de la naturaleza estas otras alternativas que apuestan por el cuidado, por la integración, por la consideración, por el respeto. Finalmente, un poco, aquí ya voy a sonar algo mística, la naturaleza nos lo ha enseñado todo el tiempo. Es decir, a pesar de los incontables golpes que le ha dado la humanidad, sigue brindándonos todos los recursos básicos para seguir sosteniendo la vida. Creo que esa gran maestra y esa gran lección tendría que ser, pues precisamente lo que recogemos y lo que adoptamos, y que el ecofeminismo es precisamente un interlocutor fabuloso de esas enseñanzas de la madre naturaleza. Sí, fíjate, cuando estuve haciendo mi investigación sobre bioética, ecología y ética, así como que fue una mezcla rara mi tesis, pero hubo algo que leí y releí porque me enterneció, ¿no? Me conmovió bastante cuando el autor lo plantea. Y él decía algo así como decir, a ver, la responsabilidad y el cuidado que se requiere hoy respecto a la naturaleza es semejante al de un padre y una madre respecto a sus hijos, ¿verdad? No se pretende reciprocidad. O sea, tenemos que cuidarlo porque nos está exigiendo ser cuidado, ¿verdad? Y hace un planteamiento tremendo que dice, a ver, como humanos tenemos un campo de poder y de acción tremendo, y en especial porque el uso de la técnica con todos sus instrumentos nos ha hecho hacer que nuestro campo de acción sea todavía mayor, mucho más amplio que si solo tuviéramos las manos para trabajar, ¿no? Entonces él plantea, todo aquello que está dentro de tu campo de acción y puedes afectar, eres responsable, bajo este tipo de responsabilidad de un padre respecto a su hijo. A mí me enternecía, decía, híjole, es un modelo totalmente diferente que me está planteando incluso, por ejemplo, en términos bien concretos de nuestra vida, el uso de plástico, más bien uso de plástico de un solo uso, ¿no? O sea, digo así como que, ¿qué onda con este planteamiento? Y te digo, me enternecía y lo volví a leer y decía, wow, o sea, me cambia incluso el planteamiento que yo pudiera como generar respecto al cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, a mí se me hizo como genial ese planteamiento y creo que tiene que ver con esto que platicamos, Dani, como del cuidado como recuperarlo como una acción humana. Quién sabe si lo puede hablar en términos de esencia, pero como parte de su esencia humana, ¿verdad? Como poderlo recuperar. Sí, y pues tal vez ya para cerrar, a mí lo que me gustaría plantearle a las personas que nos están escuchando, si ya llegaron hasta acá, muchas gracias por llegar hasta acá, es que precisamente, como dice Puleo en otro de sus libros, Alicia Puleo, el ecofeminismo es para otros mundos posibles, porque este que tenemos, pues es muy justo decirlo, ¿no? No es suficiente. Este mundo que tenemos es terrible, es atroz, es hostil. Y queremos un mundo en donde quepan muchos estilos de vida, muchas posibilidades de vida, y no solo humanas. Ahora sí, no solo humanas, también animales, también plantas, también los ecosistemas en su integridad, ¿no? Y la metáfora con la que me gustaría cerrar es, así como, por ejemplo, las semillas de los árboles en el bosque son un movimiento suave, sutil, invisible, y de repente generan
pues ese ecosistema inmenso, dichoso, jubiloso, triunfal, pues yo creo que tal vez el ecofeminismo podría ser una de esas vías para una revolución gentil. Una revolución que empieza tal vez con esos gestos chiquitos, esos gestos de hoy no voy a comer carne, de definitivamente estaré buscando no más plásticos de un solo uso, de no me voy a quedar callada la próxima vez que veo que una persona esté atentando contra un animal o contra una planta y tal. Esos gestos chiquitos que pueden ser revolucionarios y que cambian realmente las pautas y los patrones. Si no me lo creen, veamos cómo se han modificado los patrones de consumo. Hace 10 años que yo me hice vegetariana, yo no veía opciones de bebidas de origen vegetal para sustituir la leche de origen animal. Hoy en día, el pasillo ya está casi en una situación de equivalencia en muchos mercados y supermercados y se vuelve cada vez más accesible. ¿Qué tal si la revolución viene de una forma gentil? ¿Qué tal si otras formas son posibles? Dani, de verdad un gusto. Yo creo que esto último que nos compartes, pues ojalá que cale hondo en aquellos que escuchan y que se sumen a hacer esas pequeñas semillas para que un día el bosque vuelva a ser el bosque que algún día fue, ¿verdad? Y de verdad gracias por compartirnos de tu vida en este episodio, en este podcast. No se olviden de suscribirse, de calificarnos. Si les ha gustado alguno de los episodios, pues compártanselo a alguien que crean que les puede hacer bien. Pues nos despedimos. Soy Lalo Ramos, misionero del Espíritu Santo. Soy Dani Ayala, ecofeminista. Es un gusto. Hasta luego. Chao.